Bien, saludos. Vimos la semana pasada las correcciones geométricas que tenemos que aplicar en una imagen radar, las distorsiones que pueden existir y que debemos de entender para poder interpretar correctamente la imagen. Esta semana vamos a hablar de correcciones radiométricas que también hacemos o no hacemos dentro de una imagen. Es decir, que la semana pasada vimos que podemos hacer una corrección geométrica para ubicar los objetos en el lugar correcto. Es decir, aquí el tope de esa montaña que quede en su lugar. Pero en este caso todavía aquí no hemos hecho ninguna corrección radiométrica. Se recuerdan que las laderas que miran hacia el radar estaba aquí hacia el oeste, esas laderas quedan comprimidas en el espacio, aparecen más cortas. Hay un efecto de foreshortening que se puede volver un efecto de layover. Si exageramos la altura del objeto o la inclinación de la pendiente. Y también hay una compresión en cuanto a la energía, porque la energía que refleja toda la pendiente aparece solamente en unos pocos píxeles. Por eso es que las laderas aparecen más claras cuando miran hacia el radar y más oscuras cuando están del otro lado. Bien. Es lo que vemos aquí. El tope de la montaña está correctamente ubicado, pero la ladera entonces simplemente retoma los valores que tenía inicialmente y por lo tanto aparece toda esa ladera con valores muy altos. Bien. Es lo que tenemos aquí. Entonces, ese primer producto, como lo tenemos acá, es decir, el producto con correcciones geométricas, es algo que se puede usar de esta forma, sin hacer correcciones radiométricas. Se usa en particular en geomorfología o para los geólogos para identificar los planos de falla. ¿Por qué? Porque ahora lo que resalta muy bien en la imagen es el relieve, las pendientes. Y esas pendientes están aquí correctamente ubicadas, no como en el caso anterior. Entonces las tenemos bien georreferenciadas, pero por esa gran diferencia de radiometría de un lado y otro de las laderas, pues nos permite identificar muy bien la forma del terreno. Bien. Pero si ahora lo que queremos es hacer un análisis sobre la cobertura del suelo, es decir, identificar los bosques, la zona urbana, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un problema porque, por ejemplo, todo lo que está encima de esa montaña tiene muy probablemente el mismo tipo de cobertura vegetal. Digamos aquí un bosque semihúmedo, por ejemplo. Y sin embargo tenemos una gran diferencia de valores. Entonces, si tratamos de hacer una clasificación de los píxeles para tener un mapa de uso y cobertura, no vamos a lograrlo. Por lo tanto, tenemos que hacer otras correcciones para poder llegar a borrar ese efecto del relieve en la radiometría de la imagen. Bien. Otro elemento importante es la calibración de las imágenes para poder tener valores que sean comparables entre imágenes de diferentes fuentes, de diferentes fechas. De eso vamos a hablar hoy con las correcciones radiométricas. Para hablar de eso hay que retomar primeramente la ecuación radar. Hemos dicho hasta ahora que las imágenes radar en amplitud dependen en particular de la rugosidad del terreno, de su constante dieléctrica, su conductividad y del relieve, de la forma del terreno. Eso lo vamos a detallar un poco más para entender por qué tenemos valores bajos, medios o altos de amplitud en la imagen. Eso corresponde a unos elementos
muy preciso. Es lo que vamos a ver ahora. Para poder entender esa parte hay que retomar un poco los ángulos sólidos, que son ángulos, digamos, en 3 dimensiones. El ángulo generalmente lo tenemos típicamente en un círculo, pues el ángulo sólido lo tenemos en una esfera. Bien. El ángulo sólido, que vemos aquí con la letra omega, se asocia con una superficie y el radio de un objeto. Si el ángulo omega está totalmente abierto, esa superficie también se abre totalmente hasta formar una esfera. Bien. Un ángulo omega, un ángulo sólido más cerrado, simplemente nos da, digamos, una pequeña parte de una esfera. Hay una relación, al igual que dentro de un círculo. Si se recuerdan, en un círculo, este lado equivale al ángulo multiplicado, el ángulo en radianes, multiplicado por el radio. Pues en este caso, en 3 dimensiones, la superficie de ese pedazo de esfera aquí corresponde a el ángulo omega en estéreo-radianes multiplicado por el radio de curvatura aquí al cuadrado. Es decir, superficie es igual a omega por r al cuadrado. Es algo que necesitamos entender porque vamos a ver como parte de la energía retrodispersada por los objetos, solamente una parte de esa energía, vuelve directamente hacia la antena. Bien. Aquí tenemos entonces una esfera. El ángulo sólido que sostiene una esfera es de 4pi. Si la esfera tiene un radio aquí de 1 centímetro o 1 metro o 1 kilómetro, no quiera, entonces tendríamos 4pi, siguiendo esta fórmula, 4pi multiplicado por 1 al cuadrado, es decir, 4pi. La superficie de una esfera de radio 1 es 4pi. Y lo que más nos interesa a nosotros es el caso de una semiesfera, es decir, un hemisferio, que en este caso tenemos un ángulo sólido que equivale a la mitad de 4pi, es decir, 2pi, multiplicado de nuevo por el radio al cuadrado. Si el radio es de 1, entonces volvemos a una superficie que equivale a 2pi. Bien. Si se toma en consideración únicamente la energía retrodispersada hacia la antena, obviando la energía absorbida y transmitida. ¿Por qué? Porque es la energía retrodispersada que realmente nos interesa, es la que vamos a captar con la antena. Un píxel suelo, es decir, el espacio en terreno que cubre un píxel de la imagen, el píxel suelo recibe una potencia que depende del flujo incidente Φ0. Y ese Φ0 está expresado en vatio por metro cuadrado. Es una medición de la energía, de la potencia, es decir, de energía por unidad de tiempo. Eso es la potencia en vatio. Esa potencia, que depende del flujo Φ0, entra en contacto con un píxel suelo de superficie delta S. Es decir, que aquí tenemos un flujo incidente Φ0 que va a entrar en contacto con el espacio que cubre un píxel de la imagen, delta S. La potencia que recibe ese píxel suelo depende entonces del flujo incidente Φ0 en vatio por metro cuadrado. Podemos tener una antena que
tiene un flujo con mucha potencia, otro con un flujo de menor potencia, multiplicado por delta S, por la superficie realmente de ese píxel, la superficie que va a recibir ese phi 0, pero multiplicado por el coseno del ángulo de incidencia local. Es decir, ya vimos que siempre hay un ángulo de incidencia en las imágenes radar porque la onda se propaga de forma oblicua. Aquí estamos sobre un terreno llano, pero además de eso hay que agregar IL, el ángulo de incidencia local, tomando en cuenta la pendiente. Es decir, que si tengo aquí una ladera inclinada, ahora la incidencia se calcula en base a la normal sobre esa pendiente. Aquí tenemos la normal sobre un suelo plano, esta línea acá, y aquí tenemos la normal sobre un suelo inclinado. Entonces, podemos comparar el ángulo de incidencia sobre un suelo plano y aquí el ángulo de incidencia local sobre un terreno inclinado. Ustedes ven que queda más cerrado. Bien. Eso lo vamos a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque mientras más cerrado, significa que la normal entonces se acerca más a la dirección de propagación de la onda incidente. Ahí tendremos esa normal y esta línea verde superpuestas. En ese caso, toda la energía que retrodispersa la superficie, si lo hace de forma especular, toda la energía volvería hacia la antena radar. Es decir, que ahí no tenemos pérdida. Es decir, que tomamos en cuenta aquí φ0, el flujo incidente, multiplicado por la superficie del píxel, por coseno de ese ángulo de incidencia local. Si la incidencia local es de 0 grados, es decir, si la normal aquí pasa por esa línea verde, el ángulo aquí es de 0 grados, la superficie aquí es perpendicular a la dirección de propagación de la onda incidente. En este caso tenemos coseno de 0, es decir, 1. Ahí no hay pérdida. Multiplicado la multiplicación de esos términos por 1. Al contrario, si tenemos un ángulo de incidencia, por ejemplo aquí un suelo llano de 40 grados, ahí tendríamos el flujo incidente multiplicado por la superficie del píxel multiplicado por coseno de 40 grados, es decir, multiplicado por 0.7 y algo. Por lo tanto, la potencia que recibe el píxel suelo, PPS, sería menor. O sea que es de mucha importancia aquí la orientación del terreno porque puede reducir la cantidad de energía que vuelve hacia la antena. Si el terreno está orientado de forma perpendicular, no reduce nada. La potencia que recibe el píxel suelo va a ser la potencia máxima. Simplemente depende de la superficie del píxel. Y al contrario, si nos alejamos de ese ángulo 0 grado, si tenemos una ladera, digamos, no tan perpendicular, menos inclinada, que se acerca más al algo llano, pues la energía que realmente recibe el píxel es menor. Una potencia máxima por metro cuadrado se recibe cuando el píxel suelo cubre entonces una área extensa. Entonces, si tenemos una baja resolución espacial o cuando la pendiente es perpendicular al flujo, cuando IL vale 0. Bien. Entonces aquí, ¿qué energía recibe ese píxel? Pues potencia recibe ese píxel
pues recibe el flujo incidente en vatio por metro cuadrado multiplicado por la superficie del píxel y modificado en función de la inclinación de ese píxel. Si el píxel está sobre un terreno llano o si está sobre un terreno inclinado. Ahí entra ese término de coseno del ángulo de incidencia local. Esa es la energía que recibe el píxel, que recibe entonces el píxel suelo, que recibe entonces todos los objetos que están dentro del píxel suelo. Muy rara vez tendremos un solo objeto como tal. Ahí consideramos que tenemos múltiples retrodispersiones dentro del píxel. Si es un bosque y tenemos un píxel de 10 por 10, pues ahí es la reflexión, la retrodispersión, perdón, múltiple de todas las hojas del follaje de los árboles o de varios árboles que están, árboles y arbustos que están visibles en el píxel. Bien. ¿Qué pasa entonces con esos objetos? Esos objetos, en función de su naturaleza, van a retrodispersar más o menos la onda incidente. Hay objetos que tendrán a absorber la onda, otros a transmitirla. Vimos el ejemplo del hielo, de las arenas secas, cuando iniciamos este curso. Y eso es algo que hay que tomar en cuenta. Ahí es que entra entonces el tema de la reflexión hemisférica, RH. La potencia retrodispersada en el medio espacio superior depende de la reflexión hemisférica RH. Esa reflexión hemisférica que es esto. Ahí de nuevo tenemos nuestro flujo incidente. Los objetos que están en el píxel van a reflejar la onda, pero ¿en qué cantidad, qué porcentaje de la energía incidente va a quedar reflejada? De eso depende de la reflexión hemisférica, la reflexión en 3 dimensiones de un hemisferio hacia arriba. Por eso es que no tenemos una esfera completa. Si tuviéramos un objeto puntual en el cielo que recibe la onda radar, pues podría reflejar en todas las direcciones. En nuestro caso no, porque hay un suelo aquí, por lo tanto la retrodispersión se hace hacia arriba en las 3 dimensiones, es decir, también hacia nosotros, hacia la pantalla, etcétera, etcétera. Esa reflexión hemisférica depende de la dirección del vector incidente, de la onda incidente, pero también, y eso es algo muy interesante para nosotros, depende de las características de la superficie. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque eso es algo que nos va a permitir separar los objetos en la imagen. Si vemos un grupo de píxeles más claros, otros más oscuros, etc., y podemos reconocer, digamos, una zona urbana, una zona de agua, etcétera, etcétera, se debe a la reflexión hemisférica por parte. Justamente porque cada objeto tiene, digamos, su forma de reaccionar cuando recibe la onda incidente, un poco como vimos con las firmas espectrales cuando hablábamos de imágenes ópticas. Esa reflexión hemisférica es una fracción de la potencia incidente. Es decir, que si un píxel recibe un 100% de energía del flujo incidente, entonces digamos que hay objetos que van a retrodispersar un 0.5, digamos, 50% y van a absorber y transmitir lo demás, por ejemplo. Aparte de eso, resulta que los objetos no retrodispersan la energía siempre en todas las direcciones.
El caso más sencillo, sí, es el caso en que la energía o la potencia retrodispersada por la superficie es igual en todas las direcciones, es decir, es el caso isótropa. Es el caso que vemos acá. Los objetos de este píxel suelo reciben la onda incidente, el flujo incidente, y retrodispersan la onda en todas las direcciones, hacia atrás, hacia adelante, hacia arriba, hacia nosotros, hacia la pantalla. Ese es el caso más sencillo, y en ese caso la potencia que queda retrodispersada por el objeto y vuelve hacia el sensor es solamente una fracción de la reflexión hemisférica. ¿Me explico? Aquí, si estamos en el caso isótropa, significa que hay flujos que se alejan aquí del píxel, quedan retrodispersados, flujos de energía, y esos flujos corresponden solamente a una fracción de todos los flujos representados por ese hemisferio. Es decir, que la energía en realidad, si pudiéramos sumarla toda, es decir, si ponemos muchas antenas alrededor de ese píxel, podríamos captar el 100% de la energía que quedó retrodispersada. Y esa energía que queda retrodispersada en todas las direcciones sigue entonces un ángulo sólido de 2π, que es lo que vimos anteriormente cuando hablábamos de los ángulos sólidos. Resulta que no es así. La energía que vamos a captar con la antena que está aquí arriba es solamente una fracción de 2π. ¿Cómo calculamos esa pequeña fracción que recibimos en la antena? Es decir, lo vemos así. Lo que vamos a captar nosotros, imagínense aquí un cono, depende en realidad solamente de la superficie de la antena. Aquí la superficie está muy exagerada, realmente la antena queda muy lejos, todo ese ángulo sólido queda mucho más cerrado. Pero ese aquí representa la superficie de la antena que puede captar la energía retrodispersada. Entonces, conociendo ese y conociendo la distancia que hay entre la antena y el píxel suelo, que vamos a poder calcular el valor de ese ángulo sólido que vamos a llamar d omega. De omega, ¿por qué? Porque es muy pequeño. Es muy pequeño. Imagínense que en distancia aquí tenemos más de 700 kilómetros y aquí la superficie de la antena es muy pequeña. Se recuerdan que tenemos una antena Sentinel-1 de 12 metros por 4 metros. Bien, entonces algo muy pequeño. Pero de esa manera vamos a poder calcular ese ángulo de omega. Ese ángulo sólido de omega entonces corresponde a el ángulo del flujo de energía que vuelve hacia la antena, que va a ser captado por la antena. Entonces d omega es solamente una fracción de 2π. De todos los flujos de energía, de todos los ángulos sólidos que salen de la superficie del píxel y se van en múltiples direcciones. Bien. Entonces, la potencia que se retrodispersa hacia el radar corresponde al ángulo sólido que sale de la superficie hacia el sensor. Ese ángulo es función de la superficie del sensor S, lo que decía, por ejemplo, 12 por 4 metros. En el caso de Sentinel-1, y de la distancia d entre el sensor y la superficie. Se recuerdan que en el caso de un ángulo sólido, la superficie S corresponde a
el ángulo sólido omega multiplicado por d al cuadrado. Bien, eso vamos a guardarlo en memoria. En el caso de una retrodispersión de la superficie igual en todas las direcciones, el caso isótropa, entonces la potencia que capta el sensor es solamente una fracción de la reflexión hemisférica. La reflexión hemisférica dijimos que tiene un ángulo de 2π, la mitad de los 4π de una esfera. Y por lo tanto lo que tenemos, dijimos, una fracción, ¿no? Entonces tenemos el pequeño ángulo sólido que vuelve hacia la antena de omega sobre el total de la reflexión hemisférica de 2π. De omega entonces lo calculamos con la superficie de la antena sobre d al cuadrado. Es decir, que partimos de que S es igual a d omega por d al cuadrado. Simplemente pasamos d al cuadrado aquí en el denominador. Entonces vamos a usar esta ecuación, S sobre d al cuadrado, para expresar el valor de omega. Habiendo dicho todo eso, podemos resumir entonces la ecuación radal de esta manera. Eso es una versión de la ecuación radal, la que usamos en teledetección porque nos permite separar los términos que realmente nos interesan, que están en particular aquí en RH, lo veremos aquí contenido dentro de este término de omega sobre 2π. La potencia que capta el sensor para un píxel corresponde a un píxel medio. Aquí no estamos tomando en cuenta el efecto de Speckle, de moteado, que puede alterar esos valores. Pero un píxel medio va a recibir una energía, una potencia, que nos permite en pantalla presentar el píxel de diferentes colores, diferentes niveles de gris, identificar los objetos. Todo eso depende de qué? Depende de la potencia incidente que está dentro de esos primeros tres términos, incidente hacia el píxel suelo y los objetos que están dentro, y depende de la potencia reflejada, es decir, de la energía que sale del píxel suelo hacia la antena radar. Entonces la potencia incidente ya la conocemos, Φ0, el flujo de energía incidente en vatio por metro cuadrado, la superficie del píxel en terreno, multiplicado por coseno del ángulo de incidencia local. Todo eso corresponde a lo que incide, multiplicado entonces por la reflexión hemisférica, que depende en particular de las características del medio, RH, multiplicado por d omega sobre 2π, es decir, la fracción de la potencia que vuelve hacia la antena radar. Eso en el caso isótropo. En el caso anisótropa, es decir, en el caso en que la energía no queda retrodispersada en todas las direcciones de la misma manera, con los mismos flujos de energía, sino que hay una dirección privilegiada, es decir, que hay objetos que por sus características van a reflejar la onda más hacia adelante o más hacia arriba, etcétera, etcétera. En ese caso, la potencia P que capta el sensor y que permite crear la imagen de un píxel
depende también de un factor geométrico G, que es un factor que corresponde a la distribución de la energía en el medio o de la directividad, que depende de la dirección del flujo incidente y del flujo reflejado. Dijimos que en el caso isótropa, entonces, ese factor geométrico de directividad es de 1 sobre 2pi. Vamos a ver ahora qué sucede con d omega. Es decir, que lo que hicimos hasta ahora es sacar d omega. Lo que tengo aquí es multiplicado por 1 sobre 2pi, que corresponde ahora a esto, ¿sí? Multiplicado por d omega. D omega lo sacamos de esto, de esta división. Aquí en el caso isótropa tenemos G aquí, que es 1 sobre 2pi, el factor geométrico de directividad. El ángulo sólido, entonces, d omega, un ángulo sólido muy pequeño, d omega, dijimos que lo podemos reemplazar por la superficie de la antena entre 2pi. Esta división corresponde exactamente al ángulo sólido del sensor, como vimos acá. Entonces, omega es igual a la superficie de la antena dividida entre la distancia suelo-antena al cuadrado. Bien. Eso quedará expresado en estereoradianes. El factor de directividad G, la geometría, será 1 sobre un valor en estereoradianes, por ejemplo 2pi en el caso isótropa. RH no tiene unidad, es un factor entre 0 y 1. Entonces, nosotros ahorita hablábamos de porcentaje, un 100%, de ese 100%, qué porcentaje queda retrodispersado, qué porcentaje queda absorbido o transmitido. Pero en vez de hablar de porcentaje, vamos a hablar aquí de fracción entre 0 y 1. Bien, por ejemplo, aquí digamos que tenemos un objeto que tiene una retrodispersión que corresponde a 0.5 de la energía incidente. Coseno del ángulo de incidencia local no tiene unidad, es un valor entre 0 y 1. Por ejemplo, dijimos que para un ángulo de 40 grados tenemos el valor de 0.7 y algo. Delta S, la superficie del píxel, se expresa en metro cuadrado y el flujo incidente en vatio por metro cuadrado. Bien. ¿De qué depende esa potencia entonces? El flujo incidente depende de la potencia de la antena, la longitud de onda, la polarimetría y también realmente del patrón de antena, es decir, la antena también puede tener su propia directividad, es decir, que concentra el flujo de energía hacia una dirección particular. Delta S, eso depende simplemente del poder de resolución espacial del sistema. Y ese poder de resolución, lo vimos, depende de el ancho de banda, ¿se recuerdan? Para la resolución transversal, y depende de, bueno, pues de todo ese efecto Doppler para el caso de la resolución, longitudinal. Y al final calculamos esa resolución longitudinal simplemente tomando en cuenta el tamaño de la antena, L sobre 2. Bien. Coseno del ángulo de incidencia local depende de la pendiente, entonces ahí es
interesante porque a pendiente que más se acerca a un ángulo de incidencia de cero, mayor será la energía retrodispersada hacia la antena, por eso que los relieves quedan muy marcados en las imágenes radar. RH depende principalmente de la conductividad, es decir, de la propiedad física del objeto. Recuerden que el agua, por ejemplo, tiene la capacidad de conducir muy bien la electricidad y la onda radar. Y RH también depende de forma secundaria de la rugosidad del suelo. G, el factor de directividad, depende de la rugosidad principalmente. Es decir, tener un suelo totalmente liso nos da una directividad hacia la dirección opuesta a la dirección de incidencia de la onda radar. Se recuerdan que tenemos el efecto de espejo, ¿no? El efecto especular sobre el agua si es totalmente plana, sin ningún oleaje. Y al contrario, una superficie con mucha rugosidad va a provocar una retrodispersión casi isótropa, igual con los mismos flujos de energía en todas las direcciones. Y adicionalmente depende también un poco de la conductividad del suelo. Y todo eso entonces lo multiplicamos por la superficie de antena entre la distancia al cuadrado. Entonces ahí están los elementos que siempre mencionamos que hacen variar la imagen de amplitud, la imagen radar de amplitud, la pendiente, la conductividad y la rugosidad del terreno. Todo eso se trata, como yo decía ahorita, de una potencia media calculada sobre varios píxeles, porque si lo calculamos sobre varios píxeles se reduce el efecto de Speckle y esa ecuación radar es correcta. Si calculamos eso solamente la potencia de un solo píxel, sin aplicar ningún filtro, pues ahí habría que agregar también el efecto de Speckle, que puede modificar mucho la potencia que recibimos a nivel de la antena, y eso lo vamos a explicar en esta presentación. Por ejemplo, sobre el agua, tenemos una imagen, el coseno del ángulo de incidencia local que varía muy poco. Es decir, el agua es, de forma general, totalmente plana. El RH, la reflexión hemisférica, también varía, prácticamente no varía en la imagen. ¿Por qué? Porque todo eso es agua. Entonces, la conductividad del agua es la misma. Puede variar quizá en función, un poquito en función de lo que carga esa agua, pero digamos que es poco realista decir que tendremos una variación medible, a menos que la carga de esa agua sea realmente muy importante. Entonces lo único que varía sobre el agua es G, el factor de directividad, es decir, la rugosidad del agua. Cuando vemos aquí una imagen y vemos que hay una diferencia de amplitud entre esta zona aquí oscura y otra parte del océano Atlántico y del Mar Caribe, se debe únicamente a una diferencia de rugosidad del agua. Es decir, aquí hay un poco de rugosidad por el viento que crea pequeñas ondulaciones en la superficie del mar, y aquí no, nos acercamos a una reflexión especular. Sobre esta parte, sobre esos píxeles,
todo es igual que sobre los demás. Lo único que varía aquí es el factor de directividad. Aquí la onda se conduce igual, la pendiente es la misma, es nula, pero en este caso hay una reflexión especular. Y en el caso de esas otras zonas de agua tenemos una reflexión con mayor rugosidad, entonces que se acerca más al caso isótropo. Sobre el bosque, RH, reflexión hemisférica, y G, el factor de directividad, varían poco. Entonces, si vemos diferencias de amplitud sobre el bosque, se deben principalmente al coseno del ángulo de incidencia local. Es decir, que se debe a las pendientes que hay en el terreno. Es decir, aquí, sobre toda esta imagen, tenemos píxeles claros, píxeles oscuros. En realidad todo eso es bosque de la misma naturaleza. Entonces, ¿por qué vemos esas variaciones? RH siempre será igual, G será siempre igual, lo único que varía es la pendiente. Aquí estamos encima de los aitices. Y si tenemos píxeles con una amplitud alta y otros con una amplitud baja, se debe únicamente al relieve, a la forma del terreno. Bien, habiendo dicho eso, sobre la ecuación gradal, podemos pasar entonces ahora a la calibración. La calibración, ¿qué es? Es lo que nos va a permitir tener valores entre diferentes imágenes, imágenes de diferentes sensores o imágenes de diferentes fechas y de un mismo sensor, tener imágenes que tienen los valores por cada píxel expresado en coeficiente de retrodispersión. Es decir, una comparación entre la energía incidente, la energía que llega al píxel, y de esa energía incidente, qué parte queda retrodispersada hacia la antena. ¿Por qué es importante hacer eso? Porque imagínense si comparamos dos imágenes que provienen de dos sensores diferentes, pues a lo mejor esos dos sensores no emiten la misma cantidad de energía, es decir, el flujo de energía incidente no es el mismo. Entonces, lógicamente, los valores de retrodispersión que vamos a medir encima de un mismo píxel, pero captado por dos sensores diferentes, serán diferentes. Entonces, para poder comparar los valores, necesitamos calcular coeficientes de retrodispersión entre la energía incidente y la energía retrodispersada hacia la antena. Y ahí podemos tener sensores diferentes que emiten cantidades de energía diferentes. No importa, tendremos como quiera el mismo valor de coeficiente de retrodispersión. Si no hacemos eso, pues lo único que podemos hacer es trabajar sobre una sola imagen, trabajar con los valores de amplitud que son conteo digital, digital number, y tratar de identificar diferencias de valores entre el agua, los bosques, por ejemplo, zona urbana y demás, pero solamente dentro de esa imagen y con esos valores. Bien, no podríamos hacer ninguna comparación con otras imágenes. Por eso es que cuando nosotros trabajamos sobre las zonas de inundación o sobre los suelos húmedos, con mucha humedad, en todos esos casos nosotros quisimos trabajar con dos imágenes, con una imagen de referencia y con una imagen correspondiente a la fecha del evento. Si se recuerdan, para las inundaciones, la imagen de referencia era una imagen de agosto 2017 y la imagen de zona inundada era de septiembre 2017.
Para ese tipo de análisis estamos comparando dos imágenes con fecha diferente, por lo tanto tenemos que realizar la calibración de la imagen. Y lo que obtuvimos nosotros fue una imagen en sigma 0. Sigma 0 es un tipo de coeficiente de retrodispersión. Y ahí pudimos comparar la imagen de referencia con la imagen de la fecha del evento de inundación o de saturación de los suelos. Para llegar a hablar de los coeficientes de retrodispersión y en particular de sigma 0, primeramente hay que presentar un término que es la superficie equivalente radal sigma. En inglés se llama radal cross section, lo vamos a ver. Eso es un vocabulario de los radaristas, es decir, de los ingenieros que desarrollan y usan comúnmente los radar, no solamente para imagen, el radar de imagen es relativamente nuevo, sino sobre todo para el uso inicial que se le dio al radar, es decir, la detección de objetos puntuales, aviones, barcos, etc. Para esos especialistas, entonces, digamos que ellos han buscado la forma de caracterizar los objetos que son detectados por la onda radar. Caracterizarlo para decir qué tan detectables son esos objetos. ¿Me explico? Hay objetos que están hechos de un material que conduce muy bien la onda, por ejemplo, están hechos de metal, y que tienen una geometría particular, y todo eso hace que esos objetos reflejan mucho o poco la onda radar. Entonces, a eso se refiere ese elemento aquí, el sigma, la superficie equivalente radar, se refiere a qué tan detectable es un objeto para el sistema radar. En concreto es una medición de la densidad de potencia en vatios por metro cúbico por volumen, retrodispersada en todas las direcciones por un objeto, en comparación con la densidad de potencia incidente. Entonces de nuevo volvemos a ese interés, ¿no?, de poder tener una referencia que luego puede ser usada con cualquier antena radar que tenga poca o mucha potencia, que esa onda radar esté enfocada sobre un espacio pequeño o que al contrario tenga un gran ángulo de, digamos, de abertura en la emisión de la onda. Como quiera, tendremos para un objeto particular, un avión, por ejemplo, siempre la misma superficie equivalente radar sigma. Es decir, la capacidad de ese avión en retrodispersar las ondas radar que le llegan. Ese sigma, esa superficie equivalente radar, no se expresa en vatio, se expresa en metro cuadrado. ¿Por qué? Porque es, como dice el nombre, una superficie equivalente, es decir, representa la superficie que tendría una esfera metálica, es decir, un objeto entonces que retrodispersa toda la energía que le llega, es un objeto metálico, entonces no absorbe ni transmite, en ese caso retrodispersa toda la onda, el 100%, y la retrodispersa de forma isótropa. ¿Por qué? Porque es una esfera. Entonces cuando esa esfera queda, digamos, iluminada, entre comillas, por la onda radar, la va a retrodispersar en todas las direcciones. Entonces,
representa la superficie que tendría una esfera metálica con el mismo poder de retrodispersión que el objeto. Es decir, que tengo un objeto, por ejemplo, un avión de transporte, en función de su geometría, tiene más o menos la forma de un gran cilindro, con pequeñas superficies orientadas de otra manera. Piensen en los motores, las pequeñas antenas que tiene arriba, abajo, etc. Ese avión de transporte tiene una superficie equivalente radial, un sigma, de 100 metros cuadrados. Significa que por su geometría, por su composición, está hecho de metal, tiene una buena capacidad en retrodispersar la onda en múltiples direcciones. Es decir, que va a ser fácil de detectar por un sistema radar, que es lo que queremos generalmente con un avión de transporte. Queremos que él sea fácil de detectar porque se necesita la orientación de la torre de control y otros elementos que le dan seguimiento a los aviones cuando se desplazan a través del mundo. Bien. Significa que ese avión de transporte, sin importar su superficie real, tiene un sigma de 100 metros cuadrados. Significa que tiene una capacidad de retrodispersión equivalente a una esfera metálica de 100 metros cuadrados de superficie. Al contrario, un avión furtivo, es decir, un avión que trata de no ser detectado, sin importar de nuevo su superficie real, tiene un sigma de 0.1 metro cuadrado. Es decir, que es un objeto muy difícil de detectar. ¿Por qué? Por su geometría, porque tiene una forma que desvía la onda radial de forma especular lejos de la antena de recepción, y también por su composición, es decir, que el avión furtivo no tiene parte metálica expuesta directamente a la onda radial, sino que todo el metal está tapado debajo de un material, una pintura especial que va a absorber la onda radial y transformarla en calor. Bien. Y un reflector metálico de esquina muy pequeñito, 1,5 metros de lado, como este ejemplo acá. Digamos que aquí tiene 1,5 metros de lado. Un reflector así, que está hecho realmente para reflejar, retrodispersar muy bien la onda directamente hacia la antena, tiene una superficie equivalente a radar, un sigma, de 20.000 metros cuadrados. Es decir, sin importar su superficie real, que lo vemos aquí, sería muy poquito, tiene un sigma de 20.000 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque está hecho de metal y porque su geometría está hecha para retrodispersar perfectamente la onda hacia la antena radar. Entonces, lo que vemos aquí con un barco que tiene una antena radar, emite un pulso hacia múltiples direcciones. Parte de esa energía queda retrodispersada por el avión, igual en múltiples direcciones, y una parte de esa energía retrodispersada volverá hacia la antena y podremos detectar el avión. Esa capacidad que tiene el avión en retrodispersar mucho o poco la onda es el sigma. Bien. Y aquí que tenemos, pues tenemos la ecuación radial, pero expresada de otra manera. Volvemos a encontrar los mismos términos. Aquí simplemente lo que corresponde a lo que nosotros vimos como la pendiente
es decir, la geometría, el factor de directividad y la reflexión hemisférica, todo eso está contenido dentro del sigma acá. O sea que lo que importa aquí para los radaristas son otros términos que quedan más, digamos, separados en la ecuación radar, en esta ecuación radar, y que nosotros agrupamos directamente en el flujo incidente, en el phi 0. Ellos detallan un poco más, porque eso les interesa más. Y lo que a nosotros nos interesa mucho, pues está agrupado aquí dentro del sigma. Como les decía entonces, esa superficie equivalente radar corresponde a los términos de superficie, delta S, inclinación del terreno, el coseno del ángulo de incidencia local, reflexión hemisférica y factor de directividad, G. Todo eso corresponde al sigma entre 4pi. Entre 4pi, ¿por qué? Porque ese sigma queda inicialmente dispersado en todas las direcciones, y en realidad la potencia que nosotros vamos a captar depende del ángulo sólido definido por la superficie de la antena. Entonces, por eso es que aquí tenemos un 4pi. ¿Por qué no tenemos 2pi? Aquí tenemos 4pi porque en ese caso, cuando hablamos de sigma, se trata de una retrodispersión no solamente hemisférica, sino esférica. Es decir, en vez de tener 2pi cuando hablamos de un hemisferio, tenemos 4pi porque se trata del ángulo sólido de una esfera completa. Bien. Y aquí hablamos de potencia media. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho, no podemos hablar solamente de un solo píxel porque ahí se agregaría el efecto de Speckle que modificaría el resultado de esa ecuación realmente. Entonces, eso lo vamos a ver después. Tenemos que sacar un promedio entre píxeles vecinos para poder, digamos, verificar esa ecuación radar, para que pueda ser aplicada. Inicialmente, cuando cargamos una imagen en Snap, las imágenes ground GRD dan valores de conteo digital de n, que son esos valores de amplitud. Esos valores pueden ser convertidos a coeficientes de retrodispersión que nos van a dar valores sin dimensiones, 0.1, 0.2, etc. Bien. Y son valores que corresponden a la comparación entre la energía recibida por el píxel y retrodispersada hacia la antena. Bien. Lo que habíamos explicado anteriormente es un coeficiente de retrodispersión. Hay tres: beta 0, sigma 0 y gamma 0. Beta 0, que llamamos también el brillo radar, corresponde al sigma que vimos anteriormente, dividido entre la superficie del píxel en el rango oblicuo. Es decir, que si ahí viene la onda radar, ahí tenemos, digamos, la resolución del píxel aquí de manera longitudinal, transversal, y aquí longitudinal. ¿Okay? Entonces aquí tenemos una superficie que corresponde a un píxel en el rango oblicuo, es decir, en el rango radar. Aquí tenemos lo mismo en morado, pero en el rango terreno, aplicado hacia el terreno. ¿Okay? Entonces aquí beta 0 es el sigma dividido entre
esa superficie en el rango oblicuo. Ahí es que tenemos entonces nuestra calibración realizada. Sigma está expresado en metro cuadrado. La superficie del píxel en el rango oblicuo, contenido ahí dentro de ese cuadrado negro, también está expresado en metro cuadrado. Dividimos metro cuadrado por metro cuadrado, nos va a dar un coeficiente. Luego tenemos sigma 0. Sigma 0 es otro coeficiente de retrodispersión, también da un valor sin dimensión. Esta vez se trata del sigma dividido entre la superficie del píxel en el rango en terreno. Es decir, que corresponde a esta superficie que está acá, en morado. Sigma 0 entonces es la superficie equivalente radial. Entonces tengo un conjunto de objetos aquí que dan una superficie equivalente, digamos, de 10 metros cuadrados, dividido entre la superficie del píxel en terreno, aplicado en el terreno. De nuevo, metros cuadrados entre metros cuadrados me va a dar un valor sin dimensión. Y por último, gamma 0 es también otro tipo de coeficiente de retrodispersión. Corresponde a sigma dividido entre la superficie aparente del radar visto desde la antena radar. Es decir, si yo pongo un ojo aquí y miro este píxel, lo que voy a ver es esta área que queda aquí delimitada por esos puntos rojos. Lo puedo sacar de ahí, lo vemos ahí un poquito mejor. Eso es lo que vemos, es la forma que vemos del píxel con su área si lo vemos desde la antena radar. Entonces de ahí se saca gamma 0, que es el sigma, superficie equivalente radar, sobre la superficie del píxel aparente. Bien. ¿Cuáles son las diferencias entre esos tres coeficientes de retrodispersión? El beta 0 primeramente lo vamos a calcular en función de metadatos que están contenidos en la imagen, porque es un valor específico al sensor. En particular porque sabemos que en función del sensor, del tamaño de su antena y del ancho de banda, vamos a tener diferentes resoluciones espaciales en esa imagen. Y aquí hablamos de la resolución espacial, pero en el rango oblicuo, en lo que capta el radar inicialmente. Ese valor de beta 0 da la reflectividad por unidad de superficie captada en la geometría del radar. Se calcula así. Tenemos el digital number como el valor absoluto del digital number al cuadrado multiplicado por un factor k, que será extraído de los metadatos de la imagen. Ese valor beta 0 puede ser corregido del ángulo de incidencia de la onda, es decir, que el ángulo de incidencia de la onda, recuerden que no es el mismo si estamos cerca o lejos de la antena radar. Eso lo vamos a corregir para obtener entonces un valor normalizado que es el sigma 0. Entonces, después de tener el beta 0, simplemente lo multiplicamos por el seno del ángulo de incidencia, θ, o directamente, como vimos, usamos el sigma entre la superficie del píxel en rango terreno. Y por último, en base al beta 0, podemos calcular el gamma 0,
el valor de energía normalizado, pero en base a la tangente del ángulo de incidencia. Igual es un valor normalizado, entonces empezamos con beta 0, lo multiplicamos por la tangente del ángulo de incidencia y tenemos el gamma 0. Bien. El beta 0 generalmente no se usa, no tiene un uso particular para lo que hacemos, los análisis que hacemos con esas imágenes de amplitud. El gamma 0 sí se usa y se usa en particular para identificar separar los diferentes tipos de uso y cobertura en la imagen. Por eso es muy común trabajar con el gamma 0 cuando queremos identificar diferentes objetos en la imagen, como hicimos con las zonas de inundación, por ejemplo. El gamma 0 se usa para trabajar en particular sobre los tipos de bosque, por, digamos, las características geométricas que tiene ese gamma 0, sin entrar más en detalles. Se usa en particular para trabajar con los bosques y separar los tipos de bosque que podemos encontrar en la imagen. El sigma 0 y el gamma 0 inicialmente se calculan para un terreno que se supone llano. Sin embargo, si tenemos un relieve presente y queremos trabajar con esas imágenes para extraer el tipo de uso y cobertura o identificar los diferentes tipos de bosque, pues podemos usar un modelo digital de terreno para tomar en cuenta el relieve y calcular entonces un sigma 0 sobre el terreno o un gamma 0 sobre el terreno. Es lo que vamos a hacer ahora para que vean la diferencia entre esos diferentes valores. Vamos a abrir la imagen que termina por 38DE del 19 de enero 2019. Como siempre, lo primero es revisar los metadatos para ver qué tipo de imagen estamos viendo. Una imagen Sentinel-1, ground. Aquí los ángulos de incidencia de 30 hasta 46. Captada el 19 de enero a la 22:52 en tiempo universal. ¿De qué país? ¿De qué zona? Damos clic en World. Y ahí vemos que estamos sobre la zona sur de la Hispaniola. Órbita ascendente con mira hacia la derecha, BH y BB disponible y las demás informaciones que conocemos. Vamos a abrir la imagen en BH. Entonces, amplitud BH. Ahí está. Vamos a acercarnos a una zona de montaña. Puede ser aquí. Vamos a acercarnos un poco más para poder crear un subset. Aquí está muy bien. Mucho relieve visible en esta parte de la imagen. Vamos a raster y creamos un subset. Cargamos el subset, amplitud BH. Cerramos el anterior. Aquí está. Y vamos a calibrar entonces este subset yendo a radar, radiometric, calibrar. Nos aseguramos que aquí tenemos el subset número 2. Vamos a trabajar con BH y vamos a sacar el sigma 0, gamma 0 y beta 0. Damos clic en correr. Y cerramos. Bien. Vamos a abrir esas tres bandas, sigma 0, gamma 0, beta 0. La ponemos uno al lado de la otra.
y vamos a ver qué tipo de valores encontramos. Entonces aquí tenemos sobre la primera imagen valores de amplitud, que es un digital number, 92, 130, etc. Podemos ver cuáles son los rangos de valores que encontramos. Dibujo aquí un polígono. Vamos a análisis, estadística, activo aquí geometría y vuelvo a cargar. Tenemos valores que van de 19 a 451 dentro de ese polígono. En promedio son valores que tienen un número de 110. Bien. Control Z, quitamos ese polígono. Vamos a ver el beta 0. Dibujo un polígono. Estadística. Cargamos de nuevo. Y tengo valores que van de 0.0016 a 0.9. Con una media que está alrededor de 0.06, digamos. Entonces ya pasé a tener un coeficiente de retrodispersión, un valor sin dimensión. Y ustedes lo van a ver, tenemos variaciones. Voy a quitar de nuevo esto. Si me acerco al mismo píxel, si me acerco aquí al mismo píxel, este por ejemplo, pues aquí podemos ver los diferentes valores de esos coeficientes. Beta 0 tengo 0.11, gamma 0 0.08 y sigma 0 0.06. Eso se debe simplemente a los cálculos que aplicamos, es decir, estamos normalizando el sigma en función de que de la superficie en rango oblicuo, de la superficie en rango en terreno o de la superficie perpendicular a la dirección del haz radar, es decir, la superficie que representa el píxel en terreno, pero cómo se ve desde la antena radar. Ahí están las diferencias en cuanto a esos valores. Vamos a modificar aquí, vamos a pasar un filtro para reducir un poco el efecto de speckle sobre esas imágenes. Vamos a radar, speckle filtering, single product. Vamos a usar el subset calibrado sobre los tres. Un filtro de Lie de 3×3. Damos clic en cerrar, cerramos todas esas ventanas y ahí tenemos nuestras bandas con el filtro de Lie aplicado. Abrí aquí solamente beta 0. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a reducir la importancia del relieve en la imagen. ¿Por qué? Si se recuerdan cuando vimos la ecuación radar, dijimos que la capacidad, o sea, la energía, la amplitud que vamos a captar al final para cada píxel depende de qué. Entonces, si me acerco a un píxel en particular, digamos este, la energía que veo aquí en beta 0 es de 0.07. Esa energía depende del relieve de ese terreno, es decir, de la inclinación de la pendiente, y depende de lo que a nosotros nos interesa realmente. Bueno, depende del relieve, dependía de la superficie, por eso hicimos una normalización en base a la superficie en el rango oblicuo, y depende de lo que a nosotros nos interesa, que es la directividad que relacionamos con la rugosidad del terreno,
y la reflexión hemisférica que nosotros relacionamos con la constante dieléctrica de los objetos que están dentro de ese píxel. Entonces, si nosotros queremos solamente saber si ese objeto tiene mucha o poca rugosidad y si tiene, o sea, cuál es su constante dieléctrica, cómo se comporta cuando recibe esa radiación, la refleja bien, la retrodispersa o la absorbe, la transmite, vamos a tratar de eliminar la influencia de la geometría, es decir, de la pendiente, para ese píxel y para los demás, de hecho. Para eso entonces vamos a usar un modelo digital de terreno que nos dice cuál es la pendiente acá. Y conociendo la pendiente vamos a poder corregir el valor del coeficiente de retrodispersión beta 0 que tenemos. ¿Para tener qué? Para tener un sigma 0 corregido del terreno, de la forma del terreno. Entonces vamos a entrar aquí a Radar, Radiometric Terrain Flattening. Abrimos aquí, vamos a cargar el subset calibrado y filtrado. Y vamos a usar como banda fuente el beta 0. Usamos el SRTM de 1 segundo de arco y damos clic en correr. Cerramos, volvemos al Product Explorer y vamos a abrir la nueva banda que sale, es un gamma 0 corregido del terreno, corregido del relieve. Entonces, ¿qué vemos aquí? Estamos viendo la misma imagen de antes. Si la busco aquí está el gamma 0 anterior. Simplemente se ha eliminado, se ha borrado ese efecto de compresión de la energía en las laderas expuestas hacia el radar, de tal manera que podemos ahora identificar cada píxel sin tomar en identificar y caracterizar cada píxel sin tomar en cuenta los efectos de las pendientes. Es decir, la energía que vamos a medir para cada píxel es la energía que corresponde a la conductividad, la constante dieléctrica del objeto y su rugosidad. De esa manera entonces podemos identificar objetos similares. Bien. El proceso no es perfecto. Ustedes lo ven, tenemos artefactos ahí que aparecen en la imagen y que se deben a una corrección, digamos, imperfecta de los efectos dependientes que se debe a la baja resolución espacial que tiene el modelo digital de terreno. Si tuviéramos un modelo digital de terreno más preciso, lo que podemos hacer, por ejemplo, en base a la fotogrametría, pues tendríamos un resultado mucho mejor sobre la producción de ese sigma 0 en terreno corregido de los efectos del relieve. Un ejemplo aquí quizá un poquito mejor sobre la península de Samaná. Aquí la península ya corregida, ortorectificada, digamos, corregida de los efectos de distorsiones geométricas. Y aquí la misma península corregida también de las distorsiones radiométricas que hay en la imagen. Es decir, que de este lado de la montaña y del otro lado, después de tener la corrección, tenemos valores similares. Todavía vemos unos artefactos ahí, unas correcciones que no han sido totalmente borradas,
pero es una imagen que nos permitirá hacer un análisis de uso y cobertura mucho mejor que en el caso anterior. Hablemos ahora del efecto de Speckle, para terminar. Es un efecto que hemos corregido también muchas veces. Ya es tiempo de explicar de qué se trata. Lo había mencionado anteriormente, se debe a interferencias entre las ondas que vuelven hacia la antena radar. El término en inglés es Speckle, el término en español es moteado. Es algo que no es específico al radar, ese efecto de moteado es algo que encontramos en múltiples contextos físicos, ¿no? de ondas. La idea es que la onda retrodispersada por un píxel en realidad no es una sola onda, sino es la suma de las retrodispersiones de todos los elementos abarcados por el píxel. Y esas diferentes retrodispersiones pueden crear interferencias constructivas o destructivas. Me explico. La energía incidente impacta una superficie. Eso es el píxel suelo. El tamaño de ese píxel suelo depende de las características técnicas del sistema radar, ya eso lo conocemos. Pero en realidad dentro de ese píxel no tenemos un solo objeto. Lo que tenemos son múltiples elementos contenidos dentro del píxel suelo. Por ejemplo, aquí unos árboles. También puedo tener el techo de una casa, un río o lo que sea. ¿Qué sucede? Cuando esos objetos quedan iluminados por la onda radar, cada elemento va a retrodispersar a su manera la onda radar. ¿Y qué sucede entonces con esas múltiples respuestas? Pues en función de la fase de esas respuestas, se pueden sumar o se pueden restar. Vamos a ver un ejemplo. Pueden entrar a esta página de GeoGebra si quieren. Aquí que tenemos tres ondas. Vamos a parar el tiempo, eso no nos interesa. Tenemos la onda azul y la onda verde. Bien, digamos que esas dos ondas, la azul y la verde, son respuestas de dos objetos. Aquí tengo un árbol y ahí tengo otro árbol, uno detrás del otro, que recibieron la onda incidente. ¿Qué respuesta van a dar? Un árbol va a retrodispersar esta onda azul, otro árbol va a retrodispersar la onda verde. Si esas dos ondas están en fase, es decir, si estamos en este caso, aquí tengo 0 aquí. Aquí tengo la onda azul superpuesta sobre la onda verde. ¿Por qué? Porque tienen la misma fase. Tienen su máxima amplitud al mismo momento. Y tienen su mínima amplitud al mismo momento. ¿Qué va a suceder? Esas amplitudes entonces se van a sumar. Lo que tenemos como resultado es esta onda roja. Esa es la suma de las dos. Entonces, si la amplitud de la onda verde era de 1, la amplitud de la onda azul es de 1, la amplitud de la suma de los dos será de 2. Conclusión, ese píxel, si dentro del píxel yo tenía dos árboles y están dispuestos, distribuidos dentro del píxel de una manera que lo seco se suman, el píxel va a aparecer con mucha energía. El píxel aparecerá blanco. Ahora sí tenemos dentro del píxel lo mismo, dos árboles, pero simplemente están distanciados de otra manera. Están distribuidos de otra manera dentro del píxel.
Los dos retrodispersan la onda, pero la retrodispersan con un desfase. Es decir, que cuando la onda verde está en su pico, la onda azul está en su amplitud mínima. Y viceversa, cuando la onda azul está en su máxima amplitud, la onda verde está en su mínima amplitud. Por aquí lo que terminamos es con una resta. Es decir, que el resultado que vamos a tener es esta onda roja aquí que tiene un valor de 0 de forma continua. Y por lo tanto el píxel que voy a ver será un píxel oscuro, un píxel negro, porque la amplitud es de 0. Es decir, que en los dos casos teníamos dos árboles dentro del píxel suelo. Simplemente el hecho de que esos árboles estén distribuidos de una manera u de otra dentro del píxel me puede dar un píxel blanco o un píxel oscuro. Me puede dar una muy alta amplitud, aquí tengo una interferencia constructiva, o me puede dar una muy baja amplitud, una amplitud está nula. Aquí sería una interferencia destructiva. Eso es lo que causa el efecto de Speckle, es decir que sobre un mismo medio, por ejemplo un bosque homogéneo, en vez de tener todos mis píxeles con los mismos valores, como debería de ser, por el efecto de interferencias constructiva o destructiva, esos píxeles van a tener valores que pueden ser muy diferentes. Visto de otra manera, aquí tengo un árbol, un elemento. Viene la onda incidente, es la onda de ese color naranja. Y aquí en verde es el eco, la parte retrodispersada de esa onda incidente. Eso es el eco para este primer objeto. Bien. Si hay un objeto detrás, bien, que también recibe la onda radar. Bien. Y si la distancia entre esos dos objetos es, por ejemplo, de lambda sobre 2, lambda es la longitud de onda, entonces de la mitad de la longitud de onda, ¿ok? Lo que va a dar son interferencias constructivas, es decir que, fíjense que si la onda incidente sigue hasta el segundo objeto, la respuesta la vemos aquí en morado. La respuesta morada se superpone a la respuesta verde del primer objeto. Están en fase y por lo tanto el resultado va a ser una onda de mayor amplitud. El píxel va a aparecer claro. Si ahora simplemente muevo el segundo árbol, entonces son los mismos árboles, tienen las mismas características, conducen de la misma manera a la onda. Lo único que cambia es su posición. Y aquí pongo el segundo árbol a una distancia que corresponde a un cuarto de la longitud de onda. ¿Qué va a suceder? Voy a tener interferencia destructiva. Fíjense que aquí la onda incidente impacta con el primer objeto, y aquí tengo la retrodispersión, sigue siempre con el mismo ciclo, ¿no? Un pico de amplitud y luego baja hacia su mínima amplitud, vuelve hacia un pico, vuelve a bajar, etc. Para el segundo objeto, ¿qué va a suceder? La onda incidente impacta con el segundo objeto, pero cuando está en su fase aquí baja, está en 3pi sobre 2. ¿Qué va a suceder? Luego, lo que vuelve ya estamos en 3pi sobre 2, volvemos entonces a subir ahora. El eco corresponde a seguir el ciclo, ¿no? Baja y vuelve a subir. Entonces ahora estamos en oposición de fase entre la respuesta, la retrodispersión del primer objeto
y la retrodispersión en morado del segundo objeto. Conclusión, la amplitud de la onda que vuelve hacia la antena radar para el píxel que contiene esos objetos va a ser muy baja. Ahí tenemos interferencia destructiva. Bien. Vamos a verlo con una imagen. Aquí tengo la zona del aeropuerto de las Américas invertido, este-oeste, para poder verlo con la imagen radar, para hacer una comparación. En el centro tengo un bosque bastante homogéneo, sin embargo lo que veo es ese efecto de pimienta y sal dentro de la imagen, ese efecto de speckle. ¿Por qué? Justamente por eso, simplemente la disposición de los árboles dentro de cada píxel hace que puedo tener un píxel de mucha amplitud muy claro o un píxel de baja amplitud o amplitud media, así gris o gris oscuro. Lo mismo sucede aquí con la pista de aterrizaje. Sabemos que el material es homogéneo, fíjense aquí, todo eso es asfalto. Debería de aparecer también de forma muy homogénea, sin embargo vemos diferencias dentro de la pista. Vemos píxeles más claros y otros más oscuros que se deben a interferencias constructivas y a interferencias destructivas. Eso lo podemos reducir, el efecto de Speckle, usando un filtro. Bien. Ya vimos el filtro de Lee, funciona, digamos, de la misma manera que los filtros que vimos en teledetección óptica, y esa parte entonces no la vamos a detallar mucho. Sí vamos a hablar de un filtrado que se puede aplicar para las imágenes radar, que es el filtro multitemporal. Ahí que hacemos, vamos a usar imágenes de diferentes fechas sobre el mismo espacio para realizar un filtrado. Es decir, que de alguna manera vamos a calcular la media de un píxel tomando en cuenta los píxeles vecinos, lo que hacemos generalmente, pero tomando en cuenta también los demás, el mismo píxel, digamos, pero de otras fechas, de otras imágenes. Lo que hacemos entonces es calcular la media de intensidad de un mismo píxel sobre un número m de imágenes de diferentes fechas, y esa media estará ponderada por la suma de los ratios del píxel entre la media de una ventanilla alrededor de ese píxel. Eso lo vamos a ver paso a paso para que lo entiendan. Aquí J es el valor en intensidad del píxel filtrado, será el resultado para un píxel de la imagen, digamos el primero de la imagen si queremos. ¿Cómo obtenemos ese valor filtrado? Pues aquí tenemos la media de la intensidad de una ventanilla de píxeles centrados alrededor del píxel de interés para la fecha de la imagen de interés, sobre aquí el número de imágenes, y de este lado tenemos la suma sobre el número total de imágenes que tenemos, con I, la intensidad del píxel de una imagen con el píxel ubicado en la posición XY, el píxel 1 por ejemplo, el píxel 0, 0, en posición 0, 0, entre de nuevo la media de la intensidad de una ventanilla de píxeles centrados alrededor del píxel de interés. Bien, vamos a ver eso paso a paso. Tengo entonces diferentes imágenes, ¿ok?, que van de la fecha 1 a la fecha 10. Digamos que tengo una imagen por mes. La fecha 1 sería la imagen de enero, la fecha 2 la imagen de febrero, la fecha 3 de marzo, etcétera, etcétera, hasta la fecha 10, es decir, la imagen de octubre. Bien, obviamente, cuando hacemos eso, tratamos de tener imágenes que tienen
solamente días de diferencia, lo que nos permite hacer Sentinel-1. Aquí tengo el primer píxel que quiero procesar. Entonces, estoy viendo la imagen de octubre. Lo que quiero es tener esa imagen de octubre filtrada. Vamos a filtrar este primer píxel, luego este, etc. Y los filtraremos todos uno tras el otro. ¿Qué hacemos con el primero? Entonces, vamos a empezar con este. Primero calculamos aquí la media de ese píxel con todos los píxeles que están alrededor. Bien. Si aquí tengo un valor de 8, 10, 10, 8, etcétera, etcétera, sumamos todos esos valores y dividimos entre 9. Ahí tenemos la media. Luego vamos a coger la imagen de la fecha 1, es decir, la imagen de enero. Vamos a buscar el mismo píxel y vamos a anotar aquí su valor, aquí en I, su intensidad. La intensidad del píxel que está aquí, que sería el píxel 1, 1. Este es el píxel 0, 0, este es el píxel 1, 1. Primera columna, primera línea. Columna 1, línea 1. Y esto sería columna 0, línea 0. Bien. Entonces aquí tenemos su valor de intensidad. Digamos que tiene el valor de 20. Y vamos a dividir ese valor entre la media de esos 9 píxeles. Si aquí la media era de 10, pues aquí tengo 20 sobre 10. Me da un ratio de 2. Vamos a hacer lo mismo para la imagen de la fecha 2. Es decir, la imagen de febrero. Me dio aquí arriba, por ejemplo, 10, abajo me dio 10, por lo tanto, para esa fecha tengo un ratio de un valor 1. Y vamos a sumar para cada imagen el resultado de esos ratios, de esas divisiones. 2 más 1 más, etcétera, etcétera. Vamos a sumar todo eso y al final lo vamos a dividir entre el número de imágenes, que sería aquí entre 10. Por lo tanto, ¿qué voy a tener? Voy a tener la media de ese ratio, del valor del píxel, de intensidad del píxel, en comparación con la media de los 9 píxeles sobre todas esas fechas. Bien. Y eso de cierta forma me dice cómo se comporta en promedio sobre 10 fechas, cómo se comporta el píxel en comparación con sus píxeles vecinos. Es decir, tiene un valor que es siempre superior a los demás, o inferior, o igual, etcétera, y de cuánto. Entonces, ahora que tenemos ese resultado, pues vamos a hacer una multiplicación entre el valor de los 9 píxeles de la imagen de interés, la imagen de octubre. Vamos a multiplicar esa media por la media del ratio de intensidad en comparación con la media para esas 10 fechas. Entonces nos dice dentro de esa media nuestro píxel, si aquí encontramos que al final en promedio tiene un ratio de 2, nuestro píxel aquí debe tener un valor de intensidad 2 veces superior a la media de los 9 píxeles que tenemos acá. Y de esa manera pues estamos mitigando el efecto del speckle en el resultado de ese filtrado. Después de trabajar con el primer píxel, pues seguimos con el segundo, con el tercero y así. Vamos a realizar el mismo procedimiento.
Bien, ahora que vimos la parte teórica, vamos a realizar una práctica para aplicar el filtrado multitemporal y ver la diferencia con un filtrado media o un filtrado de Lie, por ejemplo, que hemos aplicado hasta ahora. Aquí son 20 imágenes que cubren el área del aeropuerto de las Américas, con el puerto que está del otro lado. Y lo que tenemos que hacer es preparar esas imágenes de tal manera que podamos aplicar ese filtrado. Lo primero que tenemos que hacer es aplicar un archivo para corregir o tener más informaciones sobre la órbita del satélite al momento de tomar la imagen, lo que nos permite georreferenciar mejor cada píxel de la imagen. Luego tendremos que aplicar una calibración. De eso hemos hablado. Si queremos comparar, trabajar con imágenes de diferentes fechas, tenemos que calibrarla y obtener un coeficiente de retrodispersión sigma 0. Y por último, podremos entonces hacer un stack con esas imágenes para usar el stack en el procesamiento del filtrado multitemporal. Vamos a aplicar primeramente entonces el archivo de órbita. Damos clic aquí en Radar, Apply Orbit File y lo aplicamos sobre todas las imágenes. Lo podemos hacer manualmente o podemos usar el Graph Builder y aplicar ese paso sobre todas las imágenes a través del Batch Processing. Aquí lo hago manualmente en la imagen 1. La imagen 2 y así sucesivamente. Y ahí termino con la número 20. Corté el tiempo. Bien. Ahora vamos a calibrar esas imágenes. Vamos a dar Radiometric, Calibrate. Y de nuevo entonces vamos a calibrar todas las imágenes. Entonces desde la 21 hasta la 40. O aplicamos ese paso también con el Graph Builder. Aquí lo voy a hacer manualmente. Y lo vamos a aplicar solamente sobre la banda BH. Y lo que queremos sí es el sigma 0. Luego volvemos acá. 22 y así sucesivamente hasta la número 40. En mi caso no lo hago a través del batch processing porque es inestable y no me está funcionando. Si funciona, obviamente, deben de hacerlo por esa vía para ahorrarse todos esos pasos.
y la número 40. Bien. Ahora vamos a crear un stack con las últimas imágenes, es decir, desde la 41 hasta la 60. Vamos a radar, coregistración, stack tool, crear stack, cargamos todo, pero nos quedamos solamente con las imágenes que dicen all y cal. Las demás las quitamos. Lo voy a hacer de nuevo. Coregistración, stack tool. Ok, entonces elimino todas las demás. Y ahí debo tener 20 imágenes que terminan por cal. Bien, aquí el nombre de salida, el stack. Damos clic en correr. Podemos cerrar esto y abajo entonces tenemos un archivo con las 20 bandas apiladas. Entonces ahora sí podemos aplicar el filtrado multitemporal. Vamos a speckle filtering y en vez de usar esta primera opción, que es la que usamos siempre, vamos a usar multitemporal speckle filter. Como archivo entonces entramos al stack. Source band son todas. Vamos a aplicar un filtro de Lie 3x3 como ventanilla que se va a desplazar dentro de la imagen para calcular las medias. Y damos clic en correr. Ahí está aplicado. Abrimos el resultado final. Vamos a abrir la imagen maestra, master. Y aquí está nuestro resultado final. Podemos compararlo con la imagen anterior. Y vemos la diferencia, la homogeneidad en esa zona de la pista de aterrizaje. El efecto de speckle ha sido bastante disminuido en este caso. Entonces tenemos una imagen que es más homogénea, lo que nos permite entonces luego aplicar procesos automatizados de identificación, de uso y cobertura dentro de la imagen, por ejemplo. Podemos comparar con otro filtrado. Si voy aquí en Radar, Speckle Filtering, Single Product, seleccionamos la misma imagen, aplicamos un filtro de Lie 3x3, pero solamente sobre una imagen. Vamos a ver la diferencia. El resultado está acá. Nos acercamos y fíjense de las diferencias. Abajo sí disminuimos el efecto de speckle, pero también perdimos mucho en resolución espacial, lo que no es el caso acá. Aquí mantenemos todavía la resolución alta. De ahí la importancia de
saber usar ese filtrado multitemporal.